Nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros, te damos gracias por este gran milagro que tú hiciste para poder ofrecernos la salvación de nuestros pecados. Y hoy te celebramos como cada semana, pero hoy de manera especial, Señor, y te pedimos mientras meditamos en tu palabra que tú diriges y guíes nuestros pensamientos, que tú por tu Espíritu Santo nos orientes, que me des las palabras que tú quieres que yo comunique en esta mañana y que todo sea para tu honor, ya que a ti venimos a adorar, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Muy bien. Hace 10 años compartí un mensaje hablando de la Navidad y este año quería volver a compartir algo de lo que compartí antes por dos razones. Uno, porque hace 10 años cuando lo compartí por primera vez, muchos de ustedes no estaban aquí, no lo han escuchado. Y dos, porque cuando lo prediqué antes tuve que apurarme mucho porque hay mucho que ver y quería esta vez dividir el sermón en dos partes para poder verlo ya con más detalle, ya analizarlo mejor. Entonces mis papás están de viaje esta semana. También el próximo domingo van a estar en Estados Unidos, entonces me toca predicar dos veces y voy a compartir un mensaje en dos partes. Esta mañana vamos a ver la primera parte y el próximo domingo vamos a ver la segunda parte, entonces ojalá no se lo pierden. Y vamos a ver, la primera parte va a tener más que ver con la Navidad. La segunda parte el próximo domingo va a tener más que ver con el Año Nuevo. Entonces todo se ajustó perfectamente. Espero que no se pierdan el próximo domingo y espero que sea de mucha bendición este mensaje. Estamos celebrando la Navidad. Mañana es el día oficial, el 25, en que celebramos el nacimiento de Jesús. Entonces vamos a ver la historia navideña. Ahora todos hemos leído o hemos escuchado la historia. No sé si tienen el costumbre como nosotros en nuestra casa, pero cada día 24 en la noche nos sentamos como familia y leemos la historia navideña del nacimiento de Jesucristo y cómo sucedió y cómo fue el anuncio de los ángeles y los pastores y cómo vinieron los magos a ver a Jesús. Y toda esa historia lo vemos cada Navidad y lo celebramos y reflejamos. Pero esta vez vamos a empezar desde el principio de la historia y vamos a ver toda la historia de principio a fin, comenzando este domingo y terminando el próximo domingo. Y le he puesto como título al mensaje el épico navideño, porque no es tan solamente una historia cualquiera, sino es un épico que comienza miles de años hacia atrás y continúa hasta la fecha. Entonces vamos a hablar del épico navideño. Según Gustav Freytag, un drama completo consiste de 5 partes. Tal vez cuando estaban en la prepa estudiaron acerca de la composición o de los dramas y probablemente escucharon de las 5 partes de un drama completo. Son, según él, la exposición o la introducción. En esta parte se introducen los personajes de la historia. Luego tenemos el aumento de la acción. En el aumento de la acción se presenta una serie de complicaciones, se presenta el conflicto y nos quedamos con un poco de tensión en esa parte. Se está aumentando la acción. Luego llegamos a la parte del clímax. En la parte del clímax es el momento crucial de la historia donde el conflicto llega a su punto máximo y se decide por un lado o por el otro. Y a veces no sabemos cómo va a quedar la situación, cuál va a ser el resultado del conflicto. El clímax lo decide, es el punto más excitante, más emocionante de la historia, el clímax. Después de eso llegamos a la caída de la acción, en que se desenreda el conflicto entre el protagonista y el antagonista, y es donde el protagonista finalmente gana o pierde contra el antagonista. Puede en esa parte de la caída de la acción incluir un momento de suspenso final donde se duda el resultado del conflicto o el éxito del protagonista. Y luego llegamos a lo que llama denouement. Denouement creo que es una palabra en francés, no hablo francés, pero quiere decir, ¿cómo se deletrea? Denouement es D-E-N-O-U-E-M-E-N-T. Por eso digo, parece francés. Pero bueno, ¿qué significa? A fin de cuentas es la conclusión
de la historia, o la resolución. Y es ahí donde se resuelve el conflicto y se alivia por completo la tensión. Y es ahí donde, si la historia termina bien, se dice, y vivieron felices para siempre, ¿verdad? Es la conclusión que todos esperamos y queremos ver al final de la historia. Entonces, según Gustav Freytag, si quieres tener un drama completo, literario, tiene que incluir todas esas partes, donde se introduce, hay un aumento de acción, hay un clímax, hay una caída de acción y hay una resolución al final. Y en nuestro épico navideño vamos a ver esas 5 partes progresivamente a lo largo del épico navideño. Y vamos a empezar desde el principio, desde la introducción o la exposición. ¿Y qué vamos a hacer en la exposición? Vamos a ver de quién se trata la historia, quiénes son los personajes en esta historia. Entonces, para empezar, tenemos que empezar desde el principio en el libro de Génesis. Vamos a buscar, antes de ir a Génesis, vamos a empezar en Juan 1. Juan 1 nos habla del principio de la historia y luego vamos a Génesis para ver cómo sucedió. Juan 1, y vamos a leer del 1 al 18. Juan 1 del 1 al 18, que es el texto. Hay 2 evangelios en el Nuevo Testamento que nos hablan del nacimiento de Cristo, Mateo y Lucas. Juan no nos da el relato de cómo nació Cristo, pero sí empieza en el principio, en Juan 1, versículo 1, y vamos a leer hasta el versículo 18. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Nos presenta en el principio quién es el personaje de quien estamos hablando. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por Él. No era Él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y Juan dio testimonio de Él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, el que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Así que nuestra historia empieza, ¿cuándo? En el principio. Dice el versículo 1 otra vez, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces nos resume cómo inició todo esto. Para ver más detalle, ahora sí, regresamos al libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, y tenemos que ir al primer capítulo y al primer versículo de la Biblia para ver más detalle de lo que sucedió. Juan comienza diciendo, en el principio. Llegamos a Génesis 1:1 y vemos cómo empieza el épico navideño. No empieza en Belén, no empieza con la anunciación de los ángeles, empieza miles de años atrás, en el principio. Y dice Génesis 1, y vamos a leer del 1 al 5. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. A través de los próximos versículos, la Biblia nos explica cómo Dios creó todo lo que existe. Pero vamos a brincar al versículo 25. El 25 dice, e hizo Dios animales de la tierra según su género,
y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ahora, alto. Encontramos algo interesante aquí. En el versículo 26 dice Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen. Hagamos. Hagamos es un verbo plural. ¿Quién está hablando? Dios. ¿Por qué dice Dios hagamos? Dios está creando todas las cosas. No existe ningún hombre, solo existe la creación que ha hecho hasta ahora. Pero dice hagamos. ¿A quién está hablando? ¿De quién está hablando? Bueno, ya hemos visto la respuesta. Vimos que estaba Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Sabemos que estaba el Espíritu de Dios. Dice el versículo 2: y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces está Dios, está el Espíritu de Dios. Y sabemos que está el Verbo. Leímos en Juan 1. El Verbo, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces tenemos en el principio Dios, Dios Verbo, Dios Espíritu. O más adelante se llegan a conocer por los nombres Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Están en el principio. ¿Y qué está haciendo Dios, Padre, Hijo y Espíritu? Creando todo, los cielos y la tierra. Es lo que está sucediendo en el principio. Continuamos en el versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces Dios ha creado los cielos y la tierra. Si leemos todo el capítulo completo, vemos que hace luz, tinieblas, agua, atmósfera, plantas, tierra seca, animales, peces. Culmina su creación creando al hombre y a la mujer. Y Dios los pone en un huerto, en un jardín. Continuamos en el capítulo 2, versículos del 15 al 17. 15 al 17, capítulo 2, versículos 15 al 17. Dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ok, entonces tenemos nuestra exposición. Tenemos entre Juan 1, Génesis 1. Hemos visto quiénes son los personajes y cuál es el escenario de nuestra historia. ¿Quiénes son los personajes? Tenemos a Dios existiendo en tres personas: el Padre, el Hijo, el Espíritu. Dios Padre, el Verbo, el Espíritu de Dios. Es el creador de todo el universo. Tenemos al hombre. El hombre fue creado por Dios y fue puesto dentro del huerto de Edén. Es nuestro escenario, ¿verdad? Tenemos a Dios, Padre, Hijo y Espíritu. Tenemos al hombre, que consiste de dos personas, varón y varona, mujer. Existen ¿dónde? Dentro del huerto de Edén, dentro del universo que Dios había creado para su creación. Ahí comenzamos la historia. También tenemos un mandamiento. Dios dijo: no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y ahí vemos la semilla de lo que va a pasar a continuación. Llegamos ahora al aumento de la acción. Tenemos los personajes,
el escenario. Ahora va a haber un conflicto. ¿Qué pasa a continuación? Malas noticias. Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, del 1 al 15. Génesis 3 del 1 al 15 dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿cómo que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Hay un complot, hay una conspiración. Dios quiere restringirlos, quiere oprimirlos. Qué malo es Dios. Quiere dominarlos, quiere sojuzgarlos. ¿Creen que Dios lo hace por bien de ustedes? No, lo hace por su mal, dice la serpiente. Y vio una mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Qué dijo Dios que iba a pasar? Si comieran del árbol, moriréis. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido el árbol de que yo te mandé no comieras? O no comieses, perdón. Y el hombre respondió: la mujer que me dice por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Brinquemos al versículo 21. El versículo 21 dice: Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Entonces aquí encontramos el conflicto. Hace miles de años, en el huerto de Edén, empieza el conflicto entre Dios y el hombre, el creador, su creación. Dice además de esto, en el 17: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste el árbol del que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Morirá tal como Dios había dicho. Entonces el hombre peca contra Dios. Así empieza la triste historia que luego se convierte en la historia maravillosa de la Navidad. El hombre peca contra Dios. Ahora, al pecar contra Dios suceden muchas cosas. Uno, al pecar contra Dios, el hombre arruina su relación con Dios. Arruina su relación con su creador, con su autoridad, con el ser supremo del universo. Se rebela contra su creador. Ya no puede estar junto a él, ya no puede tener la misma relación con él por consecuencia de su pecado. Hay una brecha entre Dios y el hombre ahora, como consecuencia de su pecado. Romanos 3:23 nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Podemos buscarlo, muchos ya se lo saben de memoria, pero busquemos Romanos 3:23. Habla de esa brecha entre Dios y el hombre debido a su pecado. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, ¿y cuál es la consecuencia? Dice: y están destituidos de la gloria de Dios, separados, apartados.
¿Por qué? Por su pecado. Busquemos Isaías 59, 2. Isaías 59, 2. Isaías 59, 2. Dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado ha separado al hombre de Dios. No es lo único que sucedió cuando pecaron Adán y Eva. Al pecar contra Dios, el hombre trajo sobre sí mismo una maldición. Causó una brecha entre Dios y él, pero trajo sobre él mismo una maldición. ¿Cuál fue la maldición? Podemos recordar lo que dijo en Génesis 2. Le había dicho que: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Le había dicho Dios. Esas son las consecuencias. En Génesis 2, 17. La consecuencia de su pecado es muerte. Romanos 6, 23 nos dice: porque la paga del pecado es muerte. Es la consecuencia. El pecado trae muerte, destrucción, separación. Ahora existe una brecha entre Dios y el hombre. Existe muerte. Y solamente hay una manera de reconciliar, de hacer puente sobre esta brecha. La única manera que se pueda reparar la relación entre Dios y el hombre es por derramamiento de sangre, por medio de la muerte, por medio de la pena de muerte. Mira lo que dice Hebreos 9, 22. Hebreos 9, 22. Hebreos 9, 22. Dice: casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Para la expiación de pecados se requiere ahora derramamiento de sangre, no cualquier sangre, tiene que ser sangre inocente. Es la pena ahora del pecado. La única forma de expiar los pecados del humano es por medio de la muerte o el derramamiento de sangre. Como resultado de su pecado, el hombre no solamente sufrirá la muerte y la separación de Dios, sino que también tendrá que trabajar fuerte, luchar para sobrevivir. Tendrá que luchar contra la misma creación. ¿Cuál fue el mandamiento de Dios cuando los creó? Señoread sobre toda la creación, sobre los peces, los animales, las plantas. Van a enseñorear sobre toda la creación. Pero ahora, como consecuencia del pecado, ¿cuál es la maldición? Ahora toda la creación va a estar en tu contra. Vas a tener que luchar contra la creación. Cuando quieras comer, vas a tener que luchar contra la tierra y contra las plantas. Y no van a producir árboles de fruta como en el huerto, sino van a producir espinos. Y vas a tener que deshiervar para sacar fruto y pan de la tierra. Y esta semana aprovechamos las vacaciones de la escuela y mis hijos me ayudaron a limpiar el jardín. ¿Saben qué estaba creciendo? Hierba. Inútil. No estaba creciendo árboles bonitos de manzana o de cereza. No, hierba. Dijo Dios: van a tener que luchar contra la creación. Los animales ya no están sujetos
Si no, hay animales que nos pueden comer, que nos pueden matar. O en mi caso, moscos que me pueden picar. Intenté sentarme frente al árbol navideño, disfrutando las luces. ¿Qué me pasó? Me están picando los moscos. Tengo picaduras en todo el cuerpo. ¿Por qué? Porque estamos bajo maldición por el pecado y la creación está en contra de nosotros ahora, como resultado del pecado contra Dios. Al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste el árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Dios no había creado al hombre para morir, lo había creado para vivir y enseñorearse sobre toda la creación, administrar la creación para la gloria de Dios, disfrutarla. Lo puso en un huerto: come todo lo que quieras, solamente obedéceme en esto. Y ahora, con dolor comemos cada día hasta morir. Al pecar contra Dios, el hombre trajo sobre él mismo una maldición, pero no solamente sobre él mismo, sino que al pecar contra Dios, el hombre trajo sobre toda la humanidad una maldición. No solamente Adán y Eva sufrieron las consecuencias de su pecado, sino toda su descendencia, que incluye nosotros. Todos estamos bajo la maldición del pecado. En Romanos 5:12, pueden buscarlo, Romanos 5:12, nos dice que esta maldición de la muerte ha pasado a toda la humanidad. Romanos 5:12. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Adán y Eva estaban bajo maldición, pero nosotros ahora, 6,000 años después, estamos todavía bajo maldición. ¿Y por qué? ¿Porque somos víctimas inocentes? No, porque dice por cuanto todos pecaron, porque nosotros nos incluimos, nosotros pecamos, nosotros estamos incluidos en la maldición, pero eso es algo que heredamos de nuestros ancestros, Adán y Eva. Y mira lo que dice el Salmo 51:5. El Salmo 51:5. Salmo 51:5. Dice David: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Cuando Adán y Eva pecaron, se contaminó toda la humanidad, se contaminó toda la creación. Todos hemos estado por 6,000 años bajo maldición, bajo pena de muerte, luchando por sobrevivir. Alguien puede decir: mi vida ha sido fácil, nunca he sufrido, nunca he tenido que luchar por nada, todo me ha sido fácil, bueno. ¿Alguien ha tenido esa experiencia? Nadie. Todos hemos sufrido, luchado, y muchos de nosotros nos preocupamos, nos afanamos: ¿qué voy a hacer para proveer el día de mañana para mi familia? ¿Qué voy a hacer para proveer comida? ¿Qué voy a hacer para proveer un lugar donde dormir, un techo? ¿Qué voy a hacer para proveer lo que necesita mi familia? Siempre teniendo en cuenta que en cualquier momento podemos morir, y si no en cualquier momento, en algún momento vamos a morir. Hemos vivido desde que nacimos, desde que fuimos concebidos, hemos vivido bajo esa maldición, bajo el peso del pecado.
Vaya, qué conflicto, ¿verdad? ¿Qué problema encontramos inmediatamente después de la introducción? El problema más grave que podemos encontrar es la que encontramos aquí en la Biblia. Al pecar, el hombre peca contra Dios. Al pecar contra Dios, el hombre arruina su relación con Dios, se rebela contra su creador. Al pecar contra Dios, trae sobre sí mismo una maldición, pero también trae sobre toda la humanidad una maldición, y también trae sobre toda la tierra, o sea, sobre toda la creación, una maldición. Dice el 3:17: maldita será la tierra por tu causa, le dijo Dios. Así que en este acto, en el aumento de la acción, entra a la escena el enemigo de Dios. Se presenta el archirrival de Dios, el mentiroso. Dios es un Dios de verdad. Entra a la escena el mentiroso, el que quiere engañar a la humanidad, y engañó a la mujer. Se presenta el enemigo de Dios, se presenta el pecado, se presenta la muerte. Solo hemos llegado al capítulo 3 de nuestro épico. Inmediatamente encontramos el conflicto, y el conflicto más grave y más terrible que podemos encontrar. Pero ahí mismo, en este mismo capítulo de Génesis 3, Dios empieza a actuar. Dios empieza a mover. Dios tiene un plan. Dios tiene un plan para el futuro. Un plan para resolver el conflicto entre Dios y el hombre. Y empezando en el mismo huerto de Edén y continuando por miles de años, Dios hace una promesa. ¿Cuál es la promesa de Dios? Que Él va a resolver el conflicto. Dios promete liberar al hombre de su pecado, y promete vencer al enemigo. Promete vencer al mentiroso, promete vencer al pecado, promete vencer a la muerte, promete vencer a la maldición. Ahí mismo, cuando sucede la caída del hombre en el capítulo 3, da profecías de una redención, da profecías de un Salvador que vendría a rescatarnos del enemigo. Inmediatamente encontramos el conflicto terrible, pero encontramos también buenas noticias. Son muchas promesas y muchas profecías que Dios empieza a dar desde el capítulo 3 de Génesis por los próximos miles de años, y están registrados. A lo largo del Antiguo Testamento encontramos profecías, promesas, planes de Dios para el futuro, pero no tenemos tiempo de ver todo el Antiguo Testamento, ¿verdad? Apenas llegamos al capítulo 3, hay muchos más capítulos que ver, así que vamos a ver algunas de las profecías que Dios da. Solamente vamos a leer 10 de las muchas que hay, pero vamos a empezar en el mismo capítulo 3 de Génesis, en el versículo 15. Génesis 3:15. Génesis 3:15. Lo leímos. Sucedió algo importantísimo aquí. Tal vez lo vieron cuando lo leímos, o tal vez no lo vieron. Vamos a repasarlo y vamos a ver qué dice Dios inmediatamente después del pecado del hombre. Dice Génesis 3:15: y pondré enemistad. Vamos a regresar al 14 para ver el contexto. ¿Qué está sucediendo? El hombre ha pecado. La mujer dijo: la serpiente me engañó. Y Dios le está hablando a la serpiente y le dice: Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahora, ¿qué está pasando aquí? ¿Quién es la serpiente? Si llegamos a Apocalipsis, nos revela la identidad de esa serpiente. Nos dice que es el diablo, la serpiente antigua, Satanás, el mentiroso, el engañador. Esta serpiente también es parte de la creación de Dios. Es una de las criaturas que Dios había creado. Pero la serpiente dijo en su corazón: yo no quiero servir a Dios.
yo quiero ser Dios, yo quiero ser el supremo. Por su orgullo, él dijo, yo quiero ser Dios. Y probablemente pensó, la Biblia no dice qué estaba pasando por su mente, pero probablemente pensó, si yo quiero usurpar a Dios, necesito contratar a estos humanos que se unan conmigo en mi rebeldía. Y tal vez estaba pensando, si puedo hacer que se rebelen contra Dios, que reconozcan que Dios es un ogre, quiero oprimirlos, tal vez podamos unirnos y librarnos de los yugos del Creador. Se acerca al hombre y el hombre responde, es cierto, Dios nos está oprimiendo, desobedecen a Dios. Tal vez está pensando en este momento, ya tenemos una alianza, nosotros contra Dios. Pero ¿qué dice Dios? No, pondré enemistad entre ti y la mujer. No van a ser aliados, no van a unirse contra mí. Años después lo tiene que hacer otra vez, después del diluvio, en la Torre de Babel, cuando todo el mundo se unió para rebelarse contra Dios y Dios dijo, no, los voy a separar. Pues aquí separa la serpiente, la mujer, dice, pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Ahora, esto ya nos da una indicación que Dios no va a permitir que su creación forme una alianza para rebelarse contra él, pero dice algo más, todavía más importante. Dice, esta te herirá en la cabeza. ¿Quién? Esta es un pronombre, tenemos que regresar para ver de quién está hablando. La simiente, ¿de quién? De la mujer. La simiente suya, dice. Esta, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza y tú, serpiente, le herirás, ¿a quién? A la simiente de la mujer, en el calcañar. Desde el primer día cuando pecó el hombre, cuando cayó la maldición, Dios dijo, creyeron que iban a formar una alianza contra mí, que iban a quitarme de mi trono como el creador. No, los voy a separar. Y un día vendrá de la mujer un humano que va a herir tu cabeza, que va a arruinar tus planes, tu complot contra tu creador. Y tú le vas a herir, pero él te va a herir la cabeza. Va a ser una herida fatal. Ok, esa es la primera cosa que Dios dice. Ahora, todavía no tiene mucho sentido, no sabemos exactamente de qué está hablando, pero ha hecho una promesa aquí. Llegamos a Génesis 12. Génesis 12:3 y vamos a ver el aumento de la acción de manera muy rápida, porque tenemos que cubrir 4000 años de historia para llegar al clímax. ¿Ok? Génesis 12:3. Aquí encontramos a Abraham, un hombre que Dios eligió para formar una nación especial. Y dice en Génesis 12:3, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios promete aquí bendecir a todas las familias de la tierra. ¿Por qué lo haría? Acuérdense, nosotros estamos separados de Dios por nuestro pecado, estamos bajo la maldición. ¿Por qué Dios dice, los voy a bendecir a todas las familias de la tierra? Y nos dice específicamente que esta bendición vendría ¿de dónde? Del linaje de un hombre específico, Abraham. Abraham le dice, tu descendiente bendecirá a todas las familias de la tierra. Luego llegamos a Isaías 7. Isaías 7. Ahora sí voy a tener que apurarme un poco. Isaías 7:14. Dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel, ¿qué quiere decir? Dios con nosotros. Ok, nos está diciendo un poco más de información. Emmanuel, Dios con nosotros, nacería de una virgen. Luego Isaías 53:5. Isaías 53:5.
Isaías 53, 5. Dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Nos dice que alguien sufriría por nuestros pecados y que por medio de su sufrimiento nos traería paz y sanidad. Se sanaría la brecha, la maldición. ¿Ok? Tenemos un poco más de información, pero todavía está un poco confuso lo que Dios está haciendo. Continuamos. Jeremías 23, 5. Jeremías 23, 5. Dios hace otra promesa. Ahora, estamos hablando aquí de siglos y siglos después de lo que pasó con Adán y Eva. Cientos y miles de años después del jardín de Edén, Dios hace otra promesa. Dice: he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Ok, promete que se levantaría un rey, y que ese rey vendría de un linaje muy específico, del linaje de David. Ok, continuamos. Jeremías 31, 15. Jeremías 31, 15. Estamos pasando por 4000 años de historia a velocidad de luz, ¿ok? Viendo solamente algunas promesas que Dios ha hecho a lo largo de la historia. Jeremías 31, 15. Así ha dicho Jehová: voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo. Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Dios lo dijo. Vamos a tener que esperar unos cientos de años más para ver de qué está hablando. Continuamos en Oseas 11:1. Oseas. Seguimos progresando por la historia. Oseas 11:1. Dice: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Okay. Dios llamaría a su hijo de Egipto, como lo había hecho con Israel. Miqueas 5:2. Miqueas 5:2. Miqueas 5:2. Dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. ¿Quién? ¿De quién está hablando? Bueno, ¿se acuerdan? Ya le había dicho a David que un rey saldría de él, su sufrimiento curaría nuestras llagas. ¿Ok? Dice: de ti me saldrá Belén, el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces dice que el Señor eterno saldría de Belén. Continuamos. Zacarías 2:10. Zacarías 2:10. Zacarías 2:10 dice: canta y alégrate, hija de Sión, porque aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. Espérame. Vengo y moraré en medio de ti, pero hay un problema. Dios se ha olvidado de que hay una brecha entre Dios y el hombre. Dios se ha olvidado de que nosotros no podemos tener una relación con Él debido a nuestro pecado. Él dice: vengo y moraré en medio de ti. Dios va a hacer algo para reparar esa brecha, para que podamos estar nosotros en su presencia, restaurar esta relación con Él. Zacarías 9:9. Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Espérame, eso no tiene nada de sentido.
Ok, nos dijo que viene un rey del linaje de David, viene a morar entre nosotros. Pero ahora nos dice que el rey será Salvador, pero el rey viene humilde. Un rey no viene humilde, un rey viene en toda su majestad y gloria. ¿Cómo que el rey va a venir humilde y salvarnos? ¿Cabalgando sobre un asno? Reyes no hacen eso. Pero eso dijo Dios. Entonces, desde que sucedió lo que sucedió en Génesis 3, desde el pecado del hombre, por 4,000 años, Dios nos ha dicho: mira, la simiente de la mujer va a herir la cabeza de la serpiente. Viene un rey para salvarlos. Viene un rey, pero va a venir humilde, cabalgando sobre un asno. Alégrense. Dios va a hacer algo aquí. Va a haber alegría, júbilo. Va a venir del linaje de Abraham, del linaje de David. Van a ser en Belén de una virgen. 4,000 años. Dios está diciendo esto. Y no sucede. Dios solo lo dice: esto es lo que va a hacer, esto es lo que va a pasar. Y por 4,000 años, los que creen en Dios y los confían en sus promesas, esperan. Dios dijo que estamos bajo maldición, que vamos a morir, pero dice que viene un rey para salvarnos, que va a sufrir por nuestros pecados y de esa manera curar nuestras heridas. Ok, todo aquel que escucha y cree las promesas de Dios por 4,000 años esperan. Luego llega el último de los profetas cronológicamente, Malaquías. Y después de Malaquías, por 400 años, Dios no dice nada. No hay más promesas, no hay más profecías. El hombre sigue separado de Dios, el hombre sigue bajo maldición, el hombre sigue en su pecado, el hombre sigue muriendo. Dios no dice nada. Pasan 100 años, pasan 200 años, pasan 300 años, pasan 400 años de silencio. Ya han pasado 4,000 años aproximadamente desde que el hombre cayó en pecado. El pueblo de Israel tiene la palabra de Dios, tiene las promesas y las profecías de los profetas, lo que Dios había dicho. Están esperando, están anticipando que se cumplan las promesas que Dios les había dado. Están confiando que el Mesías nacería en su nación, como les había dicho Dios. Están esperando que el Mesías nazca del linaje de Abraham, del linaje de David, en el pueblo de Belén. Pero pasan 400 años, están esperando, están anticipando, no pasa nada, siguen esperando. Siguen anticipando, no pasa nada, siguen naciendo, siguen muriendo, no pasa nada. Y un día, ¡pum! Querían dormirse, ¿verdad? ¡Pum! Pasa algo. Llegamos al clímax de la historia. El clímax del épico navideño. Dios viene. Dios cumple sus promesas. Llega el Mesías. De la nada aparece un ángel. No se esperaba. Repentinamente, cuando la gente ya decía: Dios va a hacer algo o no va a hacer algo. 4,000 años, nacimos, morimos. Se me corre el reloj, yo voy a morir. Dios va a hacer algo o no va a hacer algo. ¡Pum! Llega el ángel y dice: buenas nuevas. Grandes noticias. Viene el Mesías. Llegamos al clímax de la historia. Dios viene para estar con nosotros, para rescatarnos, para curar nuestras heridas, para salvarnos. Pero espera, ¿podría ser Él? ¿Podría ser el Mesías que nosotros hemos esperado? ¿Será que Jesús, el bebé en el pesebre, sea
el Salvador que Dios nos ha prometido desde hace 4,000 años, desde Génesis 3:15? ¿Será aquel que va a herir la cabeza de la serpiente? ¿El que será herido en el calcañar? ¿Será Él el que va a curar nuestras heridas, que va a salvarnos, que va a restaurar nuestra relación con Dios? ¿Será Él Dios con nosotros para siempre? ¿Será Él el Rey que reinará desde Jerusalén sobre todas las naciones, trayendo juicio y justicia? ¿Es el que hemos esperado tantos años? Vamos a comparar a Jesús con las promesas que Dios ha dado para ver si es Él. Dios nos da en 2 lugares de la Biblia el relato del nacimiento de Cristo, en Mateo y en Lucas, y vamos a verlo de manera rápida. Hemos llegado al clímax de la historia. Es lo que estamos celebrando esta semana. Hoy, mañana estamos celebrando el nacimiento, el clímax del épico navideño, la llegada del Mesías. Mateo 1. Vamos a comenzar. Mateo 1 del 1 al 2. No vamos a leer todo. Espero esta noche aparten tiempo con sus familias para leer toda la historia. Mateo 1, 2, Lucas 2. Pero vamos a leer partes para ver, ¿es Él el Mesías, el que esperábamos? Mateo 1 del 1 al 2. Empieza diciendo: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Entonces desde el principio ya nos dice, nos aclara de dónde viene, para saber si es el Salvador que viene. Dios dijo que iban a ser de linaje de Abraham, luego dijo iban a ser del linaje de David. Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y sus hermanos. Da toda la genealogía hasta llegar a Jesucristo. Llegamos al 6, dice: Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, el que fue, de la que fue mujer de Urías. Llegamos al 17. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14. Entonces establecemos desde el inicio, Cristo es descendiente de Abraham, David. Es descendiente de alguien más también. ¿Quién más? Adán y Eva. ¿Se acuerdan que Dios le había dicho a Eva: tu simiente herirá la cabeza de la serpiente? Descendió de Adán y Eva, porque todos los que nacimos descendimos de Adán y Eva, pero específicamente vino del linaje de Abraham y de David. Se cumplieron las profecías de Génesis 12:3 y Jeremías 23:5, que ya vimos que la bendición para toda la tierra vendría de Abraham y que un rey justo vendría del linaje de David. Seguimos leyendo, versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. No concibió por medio de José, se había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Jesús quiere decir salvación de Jehová, o Jehová es salvación. Entonces Jesús, salvación de Jehová, Dios con nosotros. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, ¿qué dijo? He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Quién lo dijo? Cuando lo dijo Isaías, ¿verdad? Ya lo leímos cientos de años antes. Despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Entonces se cumplieron más profecías. La de Isaías 7:14 dijo que nacería de una virgen. Zacarías 2:10, que Dios moraría entre su pueblo, que Dios vendría a morar entre nosotros. Seguimos leyendo. Capítulo 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días de rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos
diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó: ¿dónde debe de nacer el Cristo? Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. ¿Qué profeta? Miqueas, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Ya lo leímos. Que dice: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya a adorarle. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Ok, aquí encontramos otra profecía cumplida, Miqueas 5:2, que el Señor saldría de Belén, y Jesucristo nació en Belén. Continuamos leyendo del 13 en adelante. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Entonces se cumplieron las profecías en Oseas 11:1 y Jeremías 31:15, que Dios llamaría a su hijo de Egipto y que había tristeza y una pérdida grande de niños. Todo lo que Dios había dicho de la llegada del Mesías, del Salvador, del Rey, todo se cumplió tal como Dios lo había profetizado. Ahora brinquemos al libro de Lucas para ver más detalles de la historia. Lucas capítulo 1. Lucas 1. Lucas 1, del 26 al 38. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. ¿Por qué bendita? Porque 4,000 años hemos estado esperando a este Salvador, a esta simiente de la mujer que heriría la cabeza de la serpiente, que le daría una herida fatal. Y tú eres la bendita que dará luz a esta simiente. Salve, muy favorecida. ¿Pueden imaginar al ángel? El ángel sabe lo que está pasando. Wow, tú eres la mujer más bendecida, más favorecida entre las mujeres. A ti te toca esa parte, ese papel tan importante, tan privilegiada. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. ¿No han visto a los niños el día de la Navidad cuando están
esperando abrir sus regalos, y hay emoción en sus ojos. Imagino que el ángel estaba así: wow, María, no vas a creer lo que va a pasar, ¿verdad? O sea, él ya sabe, ¿no? ¡Oh! Un regalo. Ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, como Dios le había profetizado, ¿verdad? Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Dios con nosotros, Emmanuel. He aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y ese es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Otra vez vemos aquí que Jesús fue concebido de una virgen, cumpliendo la profecía de Isaías 7:14, que era de la descendencia de David, cumpliendo otra vez la profecía de Jeremías 23:5. Continuamos leyendo en el capítulo 2, Lucas 2:1. Lucas 2:1. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Ese primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Ahí iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Otra vez vemos que Jesús nació ¿en dónde? Se cumple la profecía de Miqueas 5:2. También Zacarías 9:9, que dice que el Salvador sería humilde. No nació en el palacio, ¿verdad? No nació como un rey. ¿Nació dónde? Pesebre. Ni siquiera había lugar en el hotel. Tuvo que nacer afuera con los animales. O sea, prácticamente en el estacionamiento. Pueden quedarse en el estacionamiento, pueden poner su tiendita en el estacionamiento, ¿verdad? Porque ahí ponían los animales. Ahí nació, humilde. Tenemos todos estos profetas que nos habían dicho 4,000 años: viene un Salvador, viene la simiente de la mujer, viene un rey, viene Dios para estar con nosotros. ¿Cómo va a suceder? Pues así y así y así, en Belén, humilde, de esta manera, de otra manera. Tenemos el testimonio de todos esos profetas que profetizaron cómo iba a venir. Además de los profetas, también tenemos el testimonio de los ángeles. Cuando nació Cristo, no solamente cumplió las profecías, sino que fue anunciado por ángeles su llegada. Continuamos leyendo en el versículo 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Imagino que sí. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de grande gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente, hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas esas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Tenemos el testimonio de estos ángeles, las profecías, el anuncio de los ángeles. También tenemos el testimonio de Simeón. Si continuamos leyendo en el versículo 25,
Dice: he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Un hombre que conocía las promesas de Dios, creía en las promesas de Dios. ¿Y qué estaba haciendo? Estaba esperando que Dios cumpliera sus promesas. Y dice: el Espíritu Santo estaba sobre él. Era un hombre creyente, lleno del Espíritu Santo. Y dice: y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese el ungido del Señor. O sea, el Espíritu Santo le había revelado a Simeón: tú vas a ver el Salvador, tú no vas a morir hasta que nazca. O sea, en tu vida va a nacer. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel, bendición para todas las familias de la tierra, como Dios le había dicho a Abraham. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Vemos todas las profecías, vemos a los ángeles, vemos al testimonio de Simeón, y también vimos el testimonio de la estrella que apareció en el cielo y guió a los magos, ¿verdad? Como ya leímos en Mateo 2. Dice: ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Entonces la historia comienza. En el principio tenemos a Dios Padre, Dios Verbo, Dios Espíritu Santo. Crean los cielos y la tierra. Ponen al hombre y la mujer en el huerto de Edén. Dentro de la creación de Dios. Pero entra el mentiroso, la serpiente, y el hombre y la mujer deciden rebelarse contra Dios. Pecan. Hay un conflicto, una separación entre Dios y el hombre. Dios empieza a hacer promesas. Voy a mandar un Salvador, un rey humilde, va a sufrir por los pecados de su pueblo. Y 4000 años después, ¡pum!, aparece. Cantan ángeles en el cielo. Aparece una estrella. Viene Simeón. Ha llegado. No hablamos de otros como Juan el Bautista, que vino preparando el camino, anunciando: viene. He aquí. El Mesías ha llegado. Las profecías se han cumplido, las promesas se han guardado. Emmanuel está aquí, Dios está con nosotros, Él nos librará. El nacimiento de Jesús no fue solo un milagro, porque nació de una virgen, que es un milagro, sino que también fue el cumplimiento de la promesa de Dios. Fue la llegada del Salvador del mundo, el Salvador esperado, el Mesías, Dios encarnado. Así empieza el clímax de la historia que empezó tan trágicamente en Génesis. Así empieza el clímax. Y ahí nos vamos a parar, porque el próximo domingo vamos a ver el resto del clímax y el resto de la historia, el resto del épico. Vamos a pararnos aquí y vamos a celebrar hoy, esta noche, mañana. Vamos a estar con familia, vamos a abrir regalos. No vamos a olvidar que estamos celebrando el clímax del épico navideño, la llegada del Mesías, el Salvador prometido por 4000 años. Llegó inesperadamente, pero esperadamente. Y vamos a celebrarlo. Vamos a celebrar su nacimiento, vamos a celebrar su venida. Y el próximo domingo, no quieren perderlo, vamos a ver el resto de la historia. Antes de ponernos de pie y cantar un canto para concluir,
Vamos a cantar un canto especial, yo y Moy, hablando de la aparición de los ángeles y la llegada de nuestro Mesías. Y Moy, ¿qué micrófono uso, verdad? Este canto se llama Huestes Celestiales. Es un canto que de hecho grabamos, creo que fue durante COVID, ¿verdad? Durante COVID grabamos este canto y está en YouTube para compartirlo si es uno que gustan escuchar y tal vez compartir con familiares. Habla de la razón por qué celebramos la Navidad, por la llegada del Mesías. De pie y vamos a terminar cantando juntos. ¿Qué otra cosa dijeron los ángeles? Al mundo paz. Amén. Vamos a cantar al mundo paz. Tú sabes que la Biblia dice que salvación es gratis, que Dios nos dio salvación como una dádiva o regalo. En Romanos 3:23 dice que todos pecaron
y están destituidos de la gloria de Dios, para mostrar que todos tienen un problema. Pero mira en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Todos son pecadores y la paga del pecado es muerte. Cuando checo aquí en Apocalipsis 21:8, dice: pero los cobardes y incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Muerte segunda, el infierno, lago que arde con fuego y azufre. La Biblia nos enseña que todos son pecadores y necesitamos un Salvador, y Dios nos dio ese Salvador. Dice aquí en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva o regalo o don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Recuerda, la paga del pecado es muerte. Mira qué pasó. ¿Cómo puede ser un regalo? Porque Dios dice aquí en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores nosotros, Cristo murió por nosotros. La paga del pecado es muerte, pero Jesucristo pagó esta cuenta para nosotros. Porque Dios nos ama tanto, envió a su Hijo para morir para nosotros. Qué bendición, qué regalo de Dios. Dice aquí también: no hay otro camino para ser salvo. Nadie puede ser salvo, nadie puede tener vida eterna sin Jesucristo. Dice en 1 Juan 5:12, el que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo no tiene la vida. Si tiene Jesucristo, tiene vida eterna. No tiene Jesucristo, no tiene esa salvación. ¿Por qué? La paga del pecado es muerte. Y Jesucristo pagó esta cuenta para nosotros. Mira aquí en Romanos 10:9. ¿Cómo puedo tener Jesucristo? Yo quiero tener Jesucristo. ¿Cómo es posible? Dice aquí muy claro en 10:9 de Romanos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si cree con todo tu corazón que Jesucristo murió en esta cruz por nuestros pecados y Dios levantó a Él el tercer día, cree eso para justicia, puede por la boca confesar Jesucristo como tu Señor y Salvador. Si quieres aceptar a Jesucristo para tener salvación, vida eterna, este regalo de Dios que Él hizo para toda la gente en este mundo, no importa qué hiciste, no importa de tu pasado, Dios te ama. Dios hizo un plan para nosotros ser salvos, su Hijo Jesucristo. Si quieres aceptar a Jesucristo, puede orar conmigo. Padre, perdóname por mis pecados. Límpiame de toda maldad. Acepto a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Acepto vida eterna. Gracias, Padre, para hacer salvación un regalo para mí. Gracias por tu amor. Enséñame tu palabra. Guíame en toda la verdad. Gracias. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Si oraste conmigo para recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador, felicidades. ¿Tiene dudas, preguntas? Puede contactar a nosotros por este sitio de web que aparece aquí en esta pantalla. Por favor, disfruta tu vida en el Señor. Espero que tiene esta confianza, que tiene Jesucristo y que tiene vida eterna. Felicidades.